Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día hoy. Alex ve que Tuna está agotado, así que le da un respiro sin presiones ni prisas. La lleva a comprar algunas cosas sencillas para el hogar. Lleva consigo a sus cocineros caseros y se encarga discretamente de las pequeñas tareas que ha estado realizando sola. Aquí está el gancho. Cuando Alex le pida de nuevo que viva con él, ¿aceptará Tuna finalmente? Si te gusta la historia, no olvides suscribirte. Para que no te pierdas los próximos videos, comencemos. Tuna se había estado moviendo demasiado rápido durante días. No de una manera ruidosa y dramática, sino con esa velocidad silenciosa que se acumula en tu cuerpo hasta que sientes los hombros pesados. Y tus ojos no descansan del todo. Ella no se quejó, siguió respondiendo cuando Alex le preguntó si estaba bien. Ella seguía diciendo que estaba bien porque eso era lo que siempre decía, pero Alex podía verlo de todos modos. Esa mañana no la llevó a los lugares turísticos, no empezó a enumerar tareas, simplemente la cogió en brazos y la miró a la cara por un segundo, y dijo que hoy vamos a bajar el ritmo. Tuna parpadeó como si no estuviera segura de haber oído bien. Pero no, Alex, interrumpió suavemente sin discutir. Te han presionado mucho, puedo verlo, tomemos un descanso. Tuna no sabía qué hacer con la amabilidad que le llegó como una decisión. Se recostó en el asiento e intentó relajarse. Pero sus manos aún mantenían la tensión en sus dedos mientras conducían hacia el pueblo, no a un buen restaurante, no a ningún lugar elegante. Alex aparcó cerca de las pequeñas tiendas donde la gente compraba artículos básicos para el hogar, el tipo de lugar que olía a plástico y jabón, donde los estantes estaban abarrotados y el suelo siempre un poco polvoriento. Tuna caminaba detrás de Alex, al principio casi tímidamente. Como si no perteneciera a ese lugar con él, seguía pensando que debería volver a casa y hacer algo útil. Pero Alex aminoró el paso y caminó a su lado en lugar de delante de ella. Simplemente elige lo que necesitas. Dijo cosas sencillas. Tuna dudó y luego señaló algunos artículos que había deseado durante meses, pero que nunca había comprado. Porque seguía diciéndose a sí misma que podía esperar pequeños recipientes que cerraran correctamente un cucharón nuevo, porque el viejo estaba doblado. Un paño más grueso para limpiar un juego de frascos de especias sencillos para que no tuviera que seguir reutilizando frascos al azar. Alex no cuestionó sus elecciones, no se burló de ella por elegir cosas aburridas, simplemente cargó la cesta. Y escuchó cuando explicó por qué cada elemento era importante. Hablaba en voz baja casi como si estuviera avergonzada. Que estos pequeños objetos se sienten importantes, pero Alex los trató como si fueran normales, como si fueran parte de la construcción de una vida, que no se sintió tembloroso en un momento. Tuna se detuvo frente a un estante de mantas calientes, tocó una con sus dedos, y luego retiró la mano como si no tuviera derecho a desearla. Alex notó que él extendió la mano, tomó uno liso y lo puso en la cesta. Tuna lo miró. «Eso es demasiado». Alex no protestó en voz alta, solo dijo: «Hace frío por la noche, no necesitas ser dura con todo». Tuna apartó la mirada, pero su boca se suavizó. No era una sonrisa completa, pero casi. Pagaron y salieron. El aire se sentía más fresco que antes, y las bolsas se sentían más pesadas de lo que deberían para artículos tan pequeños. Alex las cargó de todos modos. Tuna intentó quitarle una bolsa, y él la dejó, pero se quedó con las más pesadas sin discutir. De regreso al auto, Tuna vio un pequeño puesto de comida, y sus ojos se detuvieron allí por medio segundo. Alex siguió su mirada. «¿Tienes hambre?», preguntó. «Estoy bien», dijo ella automáticamente. Alex la miró con una expresión que decía: Hoy no aceptó respuestas automáticas. Se acercó y pidió algo caliente y sencillo. Nada sofisticado, solo comida que le hiciera sentir bien al estómago. Se sentaron en taburetes bajos lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Debajo de la mesa, Tuna comió lentamente al principio como si estuviera esperando algo. Para interrumpir el momento, pero nada hizo que la gente pasara. Una motocicleta zumbaba por la carretera.
Un niño rió en algún lugar era algo común y corriente, y esa sensación de normalidad hizo que los hombros de Tuna se relajaran un poco. Alex no habló de problemas, no habló de presión, hizo preguntas pequeñas en su lugar. ¿Qué quería plantar Tuna? A continuación en su jardín, ¿qué plato le gustaba preparar? Cuando no tenía prisa, si prefería los encurtidos agrios o picantes. Las preguntas no eran infantiles, eran el tipo de preguntas que le recordaban a una persona que todavía tenía preferencias, no solo habilidades de supervivencia. Tuna respondió. Sin darse cuenta de que respondía con más libertad de lo habitual, incluso corrigió a Alex una vez sobre cuánto tiempo debía fermentar cierto frasco. Alex fingió discutir y luego se rió, y Tuna finalmente se rió de verdad después de que terminaron. Alex los llevó de vuelta. El camino a casa se sentía menos tenso que en los últimos días. Tuna sostenía una de las pequeñas bolsas en su regazo. Miraba los nuevos contenedores como si fueran la prueba de que la vida aún podía ser normal cuando llegaran a su casa. Alex no solo dejó las maletas y se fue, sino que las llevó a la cocina y comenzó a desempacarlas sin que se lo pidieran. Colocó los recipientes ordenadamente, enjuagó los frascos nuevos y apartó la manta para que fuera fácil de coger después. Tuna se quedó allí mirando. Sin saber si detenerlo o darle las gracias, estaba acostumbrada a hacer todo sola, a que alguien se moviera por su pequeño espacio con tanta naturalidad. Alex se sintió extraño, se lavó las manos y miró la cocina preparada como si estuviera planeando una misión sencilla. «Vamos a cocinar», dijo. Tuna parpadeó de nuevo. «Tú cocinas». «Puedo cocinar lo suficiente», dijo Alex. Y se remangó como si quisiera demostrarlo con acciones, no con palabras. Cocinaron juntos de una manera tranquila y práctica. Tuna lavó las verduras y las cortó en rodajas. Alex manejaba la olla y con el tiempo se movían con cuidado el uno alrededor del otro en el pequeño espacio, a veces chocando los hombros. A veces, retrocediendo al mismo tiempo y casi riéndose de ello. No era una escena de película romántica. Era simplemente vapor real de la olla, el olor a ajo, el sonido de un cuchillo contra una tabla, y por primera vez en mucho tiempo, Tuna no pensó en lo que podría salir mal. Ella estaba pensando si la sopa necesitaba más sal cuando la comida estuvo lista. La llevaron a la pequeña mesa de bambú en el patio. La luz de la tarde era más suave ahora cayendo sobre el suelo de tierra y las sillas sencillas. Tuna se sentó y por un momento pareció que finalmente podría descansar, pero en el momento en que dejó de moverse, el cansancio la golpeó con más fuerza. Sus ojos parpadeaban más despacio, sus manos descansaban sobre la mesa como si no quisieran levantarse de nuevo. Alex notó de inmediato que él no lo dijo de forma dramática, simplemente se levantó, tomó su tazón y dijo: «Come. Yo me encargo del resto». Tuna intentó protestar, pero Alex negó con la cabeza una vez. «Te has estado conteniendo demasiado tiempo como para no comer en silencio». La comida estaba caliente. El aire estaba fresco. Alex entraba y salía de la cocina limpiando a su paso, manteniendo las cosas sencillas y tranquilas. No se apresuró, no actuó como si estuviera haciendo un favor, actuó como si esto fuera normal. Como si cuidarla fuera parte de su día. Cuando el sol empezó a bajar, Tuna sintió que la pesadez en su cuerpo comenzaba a disminuir. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no cargaba con todo sola. Durante unas horas, Alex volvió a la mesa y se sentó frente a ella. La miró no como un jefe que supervisa el trabajo, sino con atención, como un hombre que observa a la persona que le importa. «No tienes que demostrar nada a cada minuto», dijo en voz baja. Tuna no respondió de inmediato. Miró fijamente la mesa y luego asintió una vez más. Pequeña, todavía no sabía cómo aceptar la comodidad. Sin culpa, pero hoy lo estaba intentando. Y a medida que la luz se desvanecía, el día permaneció tranquilo, casi pacífico. Mientras algo tácito esperaba entre ellos, listo para ser preguntado más tarde, no forzado ahora. El cielo se oscureció más de lo que Tuna esperaba. El aire de la montaña siempre lo hacía. Por un momento parecía que ya era tarde.
Y luego el frío se coló y la sombra se extendió por el patio. Alex se levantó y sacó 2 tazas de agua tibia. Colocó uno frente a Tuna como si fuera lo más normal del mundo. Y luego regresó a la cocina para terminar de ordenar. No frotó como si intentara impresionarla, simplemente hizo lo básico, enjuagó los tazones, limpió la mesa y puso los nuevos recipientes en un estante, donde el viento para ella, sí seguro que no se caerían, y colgó la tela nueva donde Tuna pudiera alcanzarla fácilmente. Tuna estaba sentada en silencio bebiendo lentamente. No hablaba mucho, pero no parecía tensa como lo había estado los últimos días. Sus hombros aún se sentían pesados, pero ya no se esforzaba por parecer bien. Cuando Alex regresó, no se sentó lejos. Él acercó una silla a la mesa de bambú sin agobiarla. Ella simplemente estaba presente. El patio estaba tranquilo, excepto por las motocicletas lejanas en la carretera principal, y el sonido ocasional de un perro ladrando en algún lugar lejano. «¿Estás cansado, Alex?», dijo. Tuna asintió levemente. Un poco. Alex la miró por un momento, y luego dijo que no era un poco. Tuna no discutió. Ella simplemente sostuvo su taza con ambas manos y la miró fijamente como si necesitara conservar el calor. Alex habló con la misma calma. La voz que usaba cuando lidiaba con los problemas era firme, no emotiva. «No estoy diciendo que no puedas manejar las cosas». Él dijo que sí lo he visto, pero no tienes que vivir como si estuvieras cargando con todo. Tuna sola dejó escapar un suspiro corto y silencioso que podría haber sido una risa si no estuviera tan cansada. «Así es como estoy acostumbrada a vivir». Sé que Alex respondió que por eso me preocupa. Tuna finalmente levantó la vista. Sus ojos no eran dramáticos. Simplemente fueron honestos. «Te preocupas demasiado». Alex asintió una vez como si lo aceptara y luego dijo tal vez. «Pero prefiero preocuparme que esperar a que te derrumbes». «¿Tú?» Na no respondió. No estaba lista para convertir esto en una conversación profunda, y Alex pareció entender que dejó que el silencio se instalara. Un poco más tarde se levantó de nuevo y revisó el pestillo de la puerta de bambú. Sin hacerlo obvio, no dijo que estaba comprobando la seguridad, simplemente lo hizo como lo hacen las personas cuando se preocupan. Regresó, se sentó y cambió ligeramente de tema. «Estos contenedores», dijo, señalando hacia el estante de la cocina, «los recoges como si estuvieras construyendo una pequeña fábrica». Tuna finalmente sonrió, una verdadera. «Porque si es desordenado se pierde tiempo». Alex le devolvió la sonrisa. «Empiezo a entender tu lógica». Hablaron así durante un rato, cosas pequeñas y normales: comida, clima, el jardín. Qué frías habían estado las noches últimamente. La voz de Tuna sonaba más suave cuando el tema no era la presión. Alex lo mantenía así a propósito. Pero finalmente, el silencio se convirtió en ese tipo de silencio donde el verdadero tema permanece sentado en un rincón, esperando. Alex se aclaró la garganta una vez, no porque estuviera nervioso, sino porque quería elegir las palabras. Eso no la presionaría sobre lo que dije antes de que Alex comenzara. Tuna no pareció sorprendida, lo había esperado tarde o temprano. Ella asintió levemente, indicándole que continuara. «No te pido que cambies todo de la noche a la mañana», dijo Alex, «pero quiero que estés más cerca. Quiero que sea más fácil. Si estás cansado, descansas. Si pasa algo, estoy ahí sin mucha distancia». Sin adivinar, las manos de Tuna se apretaron de nuevo alrededor de la taza, no con ira, sino como la gente sostiene algo. Cuando necesitan un segundo, Alex mantuvo un tono sencillo. «Hablo en serio, no porque quiera controlarlo todo. Porque quiero que estés a salvo tú». Na miró la mesa, luego el patio y luego de vuelta a Alex. No intentó hacerse la dura. Ella no dijo que no necesitaba a nadie. Había superado ese tipo de orgullo, al menos un poco. «Entiendo por qué sigues preguntando», dijo ella en voz baja. Alex observó su rostro con atención. «Entonces, ¿qué piensas?». Tuna no respondió de inmediato. No lo estaba haciendo para crear drama. Estaba pensando, honestamente.
Su vida no era solo una maleta que pudiera coger. Aunque quisiera un cambio, aún necesitaba aceptarlo a su manera. No estoy diciendo que no dijo Tuna finalmente. La expresión de Alex cambió a un sutil alivio, pero no se apresuró. Tuna continuó: solo necesito sentir que lo estoy haciendo bien, no porque tenga miedo, no porque me estén presionando. Alex asintió una vez: eso es justo. Tuna lo miró: si me mudo la gente hablará. Alex no fingió que no los dejarían hablar. Tú. Na negó levemente con la cabeza. Es fácil para ti decirlo. Alex se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces yo también me encargaré de esa parte. No tienes que luchar contra todo. Tuna lo miró fijamente por un segundo, como si estuviera evaluando si realmente lo decía en serio, y luego dijo: lo pensaré bien y te lo diré pronto. Alex no insistió en una fecha exacta. No exigió una promesa, solo asintió con la cabeza. La temperatura bajó aún más a medida que avanzaba la noche. Alex se levantó y dijo que debían entrar. No lo ordenó, lo dijo como una sugerencia, pero su lenguaje corporal lo dejó claro. No quería que ella estuviera sentada en el frío demasiado tiempo dentro de la pequeña habitación. Tuna se movía más despacio de lo habitual. Se sentó en el borde de la cama por un momento y se frotó la frente como si el día finalmente la hubiera alcanzado. Alex no se quedó merodeando. Él le trajo la manta más gruesa que habían comprado, se la entregó y le dijo: úsalo esta noche. Tuna sostuvo la manta y la miró como si fuera más pesada que una tela. Ella le dio las gracias en voz baja. Alex tocó la habitación y luego volvió a mirarla. Puedes descansar, dijo de nuevo, como si quisiera que esas palabras se le quedaran grabadas. Tuna asintió. Alex se quedó un rato más sin hacer nada dramático, simplemente estando allí mientras la casa se asentaba. Se aseguró de que la tetera estuviera llena, la puerta cerrada con pestillo y la luz del patio funcionando. No anunció cada paso. Él acababa de terminarlos con calma cuando finalmente tomó sus llaves. Tuna también se levantó y lo acompañó hasta la puerta. Alex se detuvo y la miró. Mañana dijo que mantengamos las cosas con calma, sin apresurarnos por si alguien intenta sembrar la confusión de nuevo. Nosotros nos encargamos, pero esta noche descansas. Tuna asintió y luego dijo algo breve. Eso importaba más que un gran discurso. No tienes que hacer todo esto. Alex respondió de inmediato. Quiero hacerlo. Los ojos de Tuna se suavizaron. Ella no lo abrazó ni dijo nada dramático, solo dijo que condujera con cuidado. Alex sonrió brevemente y salió. Y caminó hacia su coche. El motor arrancó los faros, recorrieron el patio y luego se marchó, bajando por el sendero de tierra hacia la carretera principal. Tuna se quedó un momento en la puerta, sosteniendo la manta entre sus brazos. La noche volvió a estar tranquila, pero ya no se sentía vacía como antes, y el episodio termina con un cabo suelto. Tuna no ha prometido nada, pero por primera vez tampoco ha alejado a Alex. Llega el día siguiente y con él su respuesta. Alex nota que Tuna está agotada después de días de presión constante, así que decide darle un verdadero descanso. Él la lleva al pueblo a comprar artículos básicos para el hogar que ella ha estado posponiendo. Luego la trae de regreso a su casa y la ayuda a organizar la cocina. Preparan juntos una comida caliente y comen tranquilamente en el patio, y Tuna finalmente se permite relajarse. Sin forzar una cara valiente al caer la noche, Alex sigue cuidándola de maneras prácticas y sencillas, revisando la puerta para asegurarse de que se mantenga caliente. Más tarde, Alex vuelve a mencionar su oferta con delicadeza. Le pide a Tuna que viva con él para que la vida sea más segura y fácil esta vez. Tuna no se niega. Ella dice que no está diciendo que no, que lo pensará seriamente y le dará una respuesta pronto. Alex conduce a casa dejando la decisión en el aire. Nhưng mà anh Hùng bảo là của anh đang lên Phế đang nói chuyện của anh đang lên làm về nó nhanh Phế bảo anh đấy tiền bạc có thể thay đổi. Thế anh Hùng làm rất không làm với anh
tình yêu cô dành cho anh người cũng làm cái cha việc để đó. tiếp tục đọc lời kiên định. Em không thể để bạn hiểu được cuộc sống của mình như vậy được. Cha nói ấy chỉ là sự phục tùng, chỉ phải nên không thể để bà ta thắng. Tự yêu vì cha nhưng mà đầy sự quyết tâm nên trong lòng cô vẫn thực hiện sự dao động. Nhưng nếu tôi không nghe lời bà Nghĩa thì liệu tôi và Uzi có thể bình yên bên nhau không? Trang nắm chặt tay cô một cái mắt kiên quyết. Nếu chị bỏ cuộc bây giờ thì sẽ chẳng có ngày mai nào. Chúng ta phải đấu tranh để có được những gì mình xứng đáng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nhưng trong không gian ấy, sự kiên cường và tình bạn giữa họ đã dần khắc sâu. Tử Tiêu không còn nhìn về phía cửa sổ nữa. Ánh mắt cô đã sáng lên với một quyết định mới. Liệu Tử Tiêu sẽ làm gì? Cô dám đối mặt với sự đe dọa của bạn và tránh xa Tử Tiêu với Uzi. Hãy chọn cách giúp để bảo vệ bản